¿Qué onda, manitos y manitas, mis queridas y queridos suscriptores? Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Por aquí les saluda su pana Gray con un nuevo video para este hermoso canal, esta hermosa comunidad llamada No Black Theory. Gracias a todos también por todos los que me han estado apoyando, por los que dejan sus comentarios, por los antiguos, nuevos y futuros suscriptores que van a estar en mi canal, porque gracias a ustedes yo voy a seguir subiendo videos, voy a seguir subiendo nuevas teorías, voy a seguir subiendo las mías propias. También les recordarles que aquí en la descripción van a estar mis redes sociales, también agregaré una nueva opción, un nuevo link de PayPal por si ustedes quieren darme alguna donación, 0,50 centavos de dólar, lo que les salga de su corazón. Y si no pueden, tranquilo que no pasa nada, ya con la receptividad con los que tú veas mi video me estás apoyando. Y se preguntarán el motivo de esto, ¿por qué? Es porque pronto voy a estar comenzando la universidad y con lo que vaya recaudando con ustedes, con la ayuda de ustedes, más lo que yo vaya, obviamente, trabajando por mi parte, eh, voy a estar cubriendo esos gastos de la universidad, pero muchas gracias por su apoyo si me lo llegan a dar por PayPal o si no, muchas gracias por el apoyo si ven por mis canales y comentan, porque igualmente me estarán apoyando. Sin más nada que decir, amigos, espero que disfruten este video, le den like, se suscriban y activen la campanita para que lleguen las futuras notificaciones de mi video. Y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Me. El zorro y la liebre. Capítulo 50. Capítulo anterior. Casi desearía que Olmigt estuviera vivo para poder mostrarle lo que sucedió con su sucesor, dijo All for One burlonamente mientras apretaba su mano derecha, e Izuku comenzó a gritar de agonía cuando sintió que su cuerpo se comprimía y aplastaba como si estuviera en una prensa hidráulica. Sin embargo, en ese momento, un enorme apéndice rojo se estrelló contra la espalda del All for One original y lo golpeó tan fuerte que su cuerpo dejó un profundo barranco en el suelo mientras rodaba y caía, destruyendo todos los árboles en su camino. Cuando se levantó del suelo, la cabeza de All for One estaba torcida hacia atrás como la de una muñeca, y su médula espinal parecía haber sido aplastada, pero su don de regeneración hizo que fuera casi imposible que muriera por heridas tan triviales. Todas esas heridas se curaron en cuestión de segundos. De repente, 4 cadenas doradas brotaron de su espalda. Su control de telequinesis sobre mí se rompió. Con la aparición de las cadenas de sellado adamantino, no solo se canceló el control telequinético de Afo sobre Naruto, sino que también apuñaló a los 2 clones, haciéndolos dispersarse en el barro. Con un rugido, Naruto, de aspecto demoníaco, se abalanzó sobre el verdadero Afo, solo para que una lanza de roca repentinamente estallara del suelo y se estrellara fuertemente contra su estómago. La protección de su piel de demonio era formidable, hasta el punto de que lo hacía a prueba de balas. Sin embargo, aunque la lanza no atravesó su cuerpo, el poder detrás del golpe hizo que Naruto cayera hacia atrás como un muñeco de trapo. Simultáneamente, Izuku gritó mientras saltaba hacia el último clon de Afo, un rayo verde se enroscó alrededor de su cuerpo musculoso mientras levantaba su pierna para asestar una poderosa patada. San Luis aplastante. Una poderosa onda de choque aplastó gran parte de la vegetación que aún estaba en pie a su alrededor, y el clon Afo levantó los brazos por encima de su cabeza, gimiendo mientras paraba la poderosa patada con sus antebrazos. Al ser el último clon restante de Afo, era más resistente que los demás, pero aún así no podía soportar la monstruosa fuerza de Izuku. Justo cuando comenzaba a derrumbarse en el barro, el clon habló. Carga pesada. Láser de ombligo. El don de sentido de peligro de Izuku se encendió y rodó hacia un lado, esquivando el enorme y mortal rayo láser por un pelo. ¿Cómo te atreves a usar ese Kirk? Gritó Izuku con ira, reconociendo que era el Kirk de Aoyama Yuga el que el clon de Afo le había disparado. El clon se desplomó en un charco de barro después de disparar ese ataque, pero el verdadero Afo respondió a su pregunta con una risa burlona. ¿Por qué no me atrevería? Era mi don desde el principio. Pero su conversación se interrumpió abruptamente cuando Naruto se levantó del lugar donde se estrelló después del ataque con la lanza de roca y cargó contra Afo. Basta de charlas, Izuku. Gritó Naruto. No le des tiempo para respirar. No le des tiempo para pensar. All for One inmediatamente usó su telequinesis, e Izuku una vez más perdió el control sobre su cuerpo cuando All for One lo levitó y lo arrojó directamente hacia Naruto.
Izuku soltó un grito de frustración, pero lanzó su látigo negro alrededor del tronco roto de un árbol, cambiando su trayectoria y logrando evitar una colisión con Naruto. En cuanto al rubio, rompió la barrera del sonido, dejando un estampido sónico a su paso mientras cargaba contra Afo. Sus garras carmesí atravesaron el cuerpo de Afo como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. ¿Qué? Exclamó Naruto confundido. No fue sangre lo que brotó del cuerpo de Afo, ni fue la sensación de desgarrar la carne de alguien lo que sintió con sus garras. Afo se desplomó en un charco de barro. Había sido un clon completamente solo. 3 clones estaban lejos del límite de Afo. Afo podía duplicarse tantas veces como quisiera. Detrás de ti, Naruto. Gritó Izuku. Pero incluso antes de que las palabras de Izuku terminaran, Naruto controló sus cadenas de sellado de adamantina para crear una cúpula de luz dorada a su alrededor. Hipertrofia. Huesos con forma de lanza. Masa corporal. Aumento muscular. Aumento de fuerza. Brazos transformadores. Malla de escamas. Multiplicador. Extremidades elásticas. Acelerador cinético. Overclock. Afo enumeró en su mente los nombres de las peculiaridades que estaba a punto de usar. No tardó ni un segundo para que Afo se transformara en una criatura terrible que ya ni siquiera podía llamarse humana. Ahora era un coloso de 3 metros de altura, una monstruosidad descomunal cuyos músculos parecían pitones. Su piel se convirtió en lo que parecía una armadura escamosa con protuberancias óseas y 2 brazos adicionales con la misma apariencia que el resto de su grotesco cuerpo que crecían de su columna vertebral. All Forge no atacó a Naruto, que estaba protegido por sus cadenas de sellado de adamantina. En cambio, cambió su objetivo a Izuku. Vamos, uno para todos. Se rió Afo mientras cerraba los puños. Izuku reunió toda la fuerza de su Kirk en sus brazos. Doble aplastamiento de Detroit. Era un movimiento que haría que la gente se riera de él si fuera un humano normal luchando en una batalla normal. Sin embargo, el inmenso poder del Don One for All cambió las cosas por completo. Sin embargo, a pesar de que Izuku utilizó el 100% de su Kirkofa, Afo atrapó sus golpes firmemente en sus manos. El choque entre ambos generó una onda expansiva que se extendió incluso más allá de los límites del Jardín Imperial de Tokio y destrozó las ventanas de todos los coches y edificios en un radio de 1 kilómetro a su alrededor. Simultáneamente, Afo usó una vez más el Kirk doble que le había robado al villano Duice, y 3 clones tan monstruosos como él salieron de su cuerpo, apresurándose a bloquear a Naruto que comenzó a cargar contra él. Finalmente eres mío ahora, One for All. Dijo Afo y la vista de Izuku se oscureció. En el momento en que recuperó el sentido de la vista, se encontró en un lugar que no parecía el mundo real. Y no estaba solo. Un hombre de mediana edad y cabello plateado se encontraba de pie frente a él, con una sonrisa arrogante y confiada en su rostro. Era All for One. Aparte de él, un ejército de cientos de siluetas humanoides sin rostro ni rasgos los rodeaba por todos lados. Eran la encarnación de las peculiaridades que Afo había robado a lo largo de los años de su muy larga vida. Antes de que Izuku pudiera entender la situación, el ejército de siluetas humanoides sin rostro cargó contra él como una manada de hienas hambrientas, usando sus dientes, garras y cualquier otra parte de su cuerpo para desgarrarlo y romperlo. Lucha con todas tus fuerzas. Es inútil. Estás en la palma de mi mano. All for One dijo relajado mientras observaba a Izuku patear y golpear desesperadamente a todos los seres sin rostro que lo atacaban. El punto de vista de Mirko. Una onda de choque ensordeció a algunos de los héroes cercanos cuando Mirko irrumpió a su mayor velocidad en la dirección desde la que podía sentir el peligro, persiguiendo al francotirador que los había estado matando desde lejos. No dejaré que maten a nadie más. Pensó Rumi mientras su cuerpo dejaba imágenes residuales a su paso. Ella apareció como nada más que una mancha blanca mientras saltaba de un edificio a otro, corriendo en zigzag. El sonido de un cuarto disparo llegó a los oídos de Mirko, y su capacidad de detección de peligro se encendió, advirtiéndole de que la bala la iba a alcanzar por detrás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde disparan? No tenía sentido que la bala le diera por la espalda porque no había edificios detrás de ella. Solo había un espacio abierto, los jardines imperiales donde estaban Naruto e Izuku. Además, el sonido del disparo provenía del lado opuesto, frente a Mirko. Sus preguntas fueron respondidas cuando una bala apareció detrás de un edificio a su derecha y giró como un misil teledirigido, dirigiéndose directamente a su espalda. Así que puedes controlar remotamente tus balas. Interesante.
dijo con arrogancia, y sus muslos musculosos se abultaron mientras se agachaba en la calle antes de lanzarse hacia arriba. La bala la pasó por un amplio margen y Mirko se lanzó hacia el tirador como un cohete. «Maldita sea», dijo la voz del tirador, y ella saltó del tejado del edificio en el que se había estado escondiendo, usando una habilidad llamada Airwalk para volar. Y no fue demasiado tarde porque, apenas una fracción de segundo después de que ella saltara, todo el tejado fue pulverizado por la patada del hacha de Mirko. «No huyas ahora», gritó Mirko y pisó un trozo de escombro que estaba en el aire, lanzándose de nuevo hacia el tirador. La mujer de cabello morado se dio la vuelta y se dejó caer en caída libre mientras apuntaba con sus rifles de codo a Mirko, disparando 2 balas al mismo tiempo. La chica conejita estaba en el aire. Era de sentido común que era imposible que alguien cambiara de dirección y detuviera su impulso sin una peculiaridad relacionada con el vuelo. Pero, para incredulidad de Lady Nagant, Mirko no necesitó esquivar sus balas. «Luna Ring», gritó mientras realizaba una voltereta en el aire, sus 2 piernas parecían las aspas del rotor de un helicóptero mientras pateaba ambas balas con la parte metálica de sus zapatos de conejo. No solo Rumi había pateado ambas balas, sino que incluso aprovechó el momento que ganó al patear la segunda bala para aumentar aún más su velocidad y lanzarse hacia Nagant antes de que pudiera reaccionar. La patada voladora de Mirko aplastó a Lady Nagant de lleno, su espinilla aterrizó directo en su mandíbula y la lanzó hacia el suelo como una bala de cañón. La gente gritó en pánico y salió corriendo aterrorizada cuando Lady Nagant se estrelló violentamente contra las calles de abajo, creando un cráter de 10 metros de ancho con su cuerpo. Mirko aterrizó inmediatamente a su lado y le apartó el largo cabello blanco de la cara. «Ella simplemente está inconsciente». Las imágenes harían pensar que Lady Nagant estaba muerta, considerando que yacía en un cráter profundo, sin que su cuerpo se moviera. Pero el excelente oído de Mirko captó los sonidos de los latidos de su corazón. ¿Debería matarla? Ella vaciló. Claro, Lady Nagant acababa de matar a 2 de sus compañeros héroes profesionales, pero Mirko nunca había ejecutado a alguien después de haber sido derrotado. Una cosa era matar a alguien en batalla, en el calor del momento, y otra muy distinta era quitarle la vida a alguien después de haber sido derrotado, a sangre fría. Pero tampoco puedo dejarla en paz. Estaban en medio de su batalla final contra All for One. El futuro de todo el país dependía del resultado de su batalla. Si ella simplemente dejaba que el tirador se fuera y Lady Nagant recuperaba la conciencia y regresaba para atacarlos cuando menos lo esperaban, sería el fin para los héroes. Armándose de valor, Mirko apretó los dientes mientras caminaba hacia el cráter donde se encontraba el cuerpo de Lady Nagant. Una vez allí, levantó el pie y lo pisoteó con fuerza 2 veces, rompiendo ambos brazos de Lady Nagant con un sonido repugnante. Con esto, incluso si recuperara la conciencia, no sería una amenaza en el corto plazo. Salió de sus pensamientos cuando un grito lejano llegó a sus oídos. Estaba a más de 1 kilómetro de los jardines imperiales, pero sus orejas de conejo captaron claramente el sonido de Naruto gritando el nombre de Izuku. «Izuku», gritó Naruto cuando vio que los ojos del chico de cabello verde se tornaron vidriosos y su postura se encorvó. Por desgracia, no pudo acudir en su ayuda porque los 3 monstruosos clones de All for One le bloquearon el camino. Debido a sus cadenas de sellado de adamantina, su telequinesis no funcionó en él, pero no era como si All for One se quedara sin opciones. El villano tenía docenas de otras peculiaridades que podía usar. El rayo negro tomó la forma de un tridente en las 4 manos del primer clon. «Tridente de rayo negro», gritó el clon mientras arrojaba el tridente de rayo a Naruto. Con su gran velocidad, Naruto esquivó fácilmente su lanzamiento, pero casi fue atrapado por la explosión de un rayo que siguió después de que el tridente se estrellara contra el suelo. El fuego azul apareció en las 2 manos del segundo clon, mientras que los 2 brazos en su espalda dispararon 2 ataques masivos de cañón de aire. «Vórtice de fuego», gritó el segundo clon mientras la combinación de sus habilidades de llama azul y cañón de aire de sus 4 brazos creaba un inmenso tornado de fuego azul. El ataque tuvo un área de efecto tan amplia que Naruto no tuvo más opción que esconderse detrás de la cúpula protectora de luz de sus cadenas selladoras de adamantina. Las cadenas de Naruto resistieron el tornado de fuego, pero los jardines imperiales quedaron incinerados, reducidos a cenizas. Además, el fuego del infierno se extendió más allá de los jardines, al resto de la ciudad, a los distritos financieros y residenciales. «Todos para uno», gritó Naruto con ira cuando escuchó los gritos de la gente a lo lejos.
Soltó su cúpula de cadena, soportando el peso de las infernales llamas azules con su cuerpo demoníaco y carmesí mientras cargaba contra el clon que controlaba el fuego. Pero el tercer clon se enfrentó a su ataque de frente y lo golpeó violentamente con sus 4 puños. En su forma demoníaca, Naruto incluso había sido capaz de dominar la gigantificación de Moon Lady, pero el clon de All for One logró detenerlo en seco con su poder. «No te metas en mi camino», gritó mientras bloqueaba los enormes puños del clon con sus colas de zorro y las cadenas doradas con puntas de lanza que salían de su espalda empalaron al clon en el pecho, matándolo instantáneamente. A pesar de que mató a uno de los clones de Afo, la preocupación y ansiedad de Naruto aumentaban con cada segundo que pasaba sin poder cerrar la distancia y despertar a Izuku. Si Afo obtiene el Kirk de Izuku, estaremos todos acabados. El suelo bajo sus pies se transformó en un pantano y 10 manos de barro lo agarraron por los brazos, las piernas y 6 colas para arrastrarlo hacia las profundidades. Con un tirón agresivo de sus colas, las manos de barro se rompieron y Naruto usó sus cadenas doradas para agarrarse al suelo sólido más allá del borde del pantano creado por los clones de Afo, saliendo. «Izuku», gritó Naruto de nuevo, esperando contra todo pronóstico que su amigo escuchara su voz y volviera a sus cabales. «¿Qué tipo tan problemático eres?», dijo enojado uno de los 2 clones restantes. «¿No ves que es inútil? Una vez que tenga en mis manos One for All, nadie podrá detenerme». Mientras sus 4 manos se iluminaban nuevamente con viento y llamas azules, el clon habló. «Podría haberte matado en cualquier momento que quisiera, Uzumaki Naruto. Con mi don de Kai, un toque es todo lo que necesito para matarte. La única razón por la que aún estás vivo es porque quiero tus cadenas. Dame tu don, muchacho. Ríndete y te dejaré vivir. Tu don es valioso, pero no tanto como One for All. Si no me das otra opción, te derribaré como a un perro. Esta es mi última oferta». Justo cuando el clon terminó sus palabras, una mancha blanca descendió del cielo y un grito familiar llegó a los oídos de Naruto. «Caída de luna». Fue el supermovimiento más poderoso de Mirko, una patada descendente que utilizó todo el peso de su cuerpo y todo el impulso que ganó al moverse a la velocidad del sonido. Un grito de dolor provino del All for One original cuando los huesos en forma de lanza en su brazo se rompieron por su patada, sacándolo de su mundo mental justo cuando estaba a punto de abrumar por completo a Midoriya y Izuku y robarle su Kirk. Estaba a punto de cumplir su deseo más ardiente, su obsesión. Mirko aún no había logrado aterrizar con sus pies en el suelo después de romperle el brazo a Afo cuando sus otras 3 manos repentinamente rodearon la pierna que ella usó para patearla, sin dejarle ni un segundo para escapar. Con el corazón lleno de rabia, All for One la levantó por la pierna y la estrelló contra el suelo repetida y salvajemente. «Mirko», gritó Naruto, pero otra combinación de cañón de aire y llama azul lo lanzó a varios cientos de metros de distancia, arrojándolo fuera de los jardines imperiales y haciéndole dejar agujeros de tamaño humano en 2 rascacielos antes de que su cuerpo finalmente se detuviera. Escupió una bocanada de sangre mientras luchaba por ponerse de pie. Pero a pesar de sus heridas internas, echó a correr y regresó al campo de batalla. En su locura, sin darse cuenta comenzó a correr a 4 patas, pareciéndose más a un zorro real que a un humano, y una 7ª cola le creció de la espalda. «Rumi. Rumi», gritó, su voz era una mezcla entre la de un humano y la de una bestia. Cuando finalmente llegó a los devastados jardines imperiales, Izuku había recuperado la cordura y sostenía a Mirko, que estaba inconsciente y sangrando, envuelta en su látigo negro. Había atado a la chica conejita a su espalda mientras hacía todo lo posible por evitar y esquivar los despiadados ataques de All for One. Pero Naruto ni siquiera registró a Afo y su clon restante o el hecho de que Izuku estaba al final de su ingenio, a punto de ser dominado por All for One y su doble. Lo único que registraba su mente era el río de sangre que fluía del cráneo agrietado de Mirko, tiñendo su cabello blanco de carmesí, y el hecho de que no podía escuchar el sonido de la respiración de Rumi ni los latidos de su corazón. Mirando a Naruto con sus ojos rojos brillando de emoción, dijo, «¿Qué dices? ¿Quieres venir conmigo? Nos divertiremos mucho. Y podrás ver a un héroe profesional en acción con tus propios ojos. Si me preguntas, es una situación en la que todos ganan». De todos modos, Tiger Gunji. En realidad me pusieron este apodo en la escuela secundaria durante mis días de delincuente. ¿Qué? De ninguna manera. Dijo Naruto mientras reía y Mir corrió junto con él también. Lo digo en serio. A veces extraño esos días. Solía encantarme aplastar a las pandillas escolares de otros distritos y hacer que me llamaran Aneki.
Jajaja. Al principio, pensó que estaba bromeando, pero la alegría que podía escuchar en su risa era demasiado pura para no ser real. No recuerdo la última vez que alguien me llevó a caballito. Vamos. Vamos. Dijo y se rió alegremente. Pero, ¿estás bien? Tu corazón late como si fuera a salírsete del pecho, dijo con fingida preocupación, como si no fuera consciente del efecto que su postura tendría en un adolescente como él. Por favor, no te burles de mí, Mirko-san, dijo dócilmente. Tus reacciones son adorables, dijo ella con una risita, dándole una palmadita en la parte superior de la cabeza. ¿Soy tu amiga, Naruto? Preguntó, su voz solo era un susurro esta vez. ¿Cómo es eso una pregunta? Por supuesto que lo eres. Ella sonrió. Esta vez no era una de sus habituales sonrisas burlonas. Era una sonrisa pura y feliz. Mirko, ¿podrías darme una respuesta, por favor? Rumi, dijo en voz baja. A partir de ahora, llámame Rumi. ¿Eso es un sí? Dijo, y su voz delataba lo esperanzado que estaba. Mirko se levantó de su silla, se puso de puntillas y le dio un suave beso en la mejilla. Eso es todo lo que obtendrás por ahora, dijo tímidamente mientras lo miraba. No eres buena haciendo pucheros. No funcionará conmigo, dijo, divertido por dentro por su acto. Qué extraño, Eri-chan me dijo que hacer pucheros es súper efectivo contigo. Fuera de su voluntad, resopló divertido. Bueno, si eso no funciona, tal vez esto lo haga. Mientras decía esas palabras, tomó otro trago de cerveza y luego, tomándolo completamente por sorpresa, lo agarró por el cuello de su sudadera y cubrió sus labios en un beso con la boca abierta. Finalmente en casa, murmuró Naruto cuando él y su padre aparecieron frente a la puerta de entrada de su casa. Sé que estás cansado, pero aguanta. Ya casi termina, le dijo Minato para animarlo, dándole una palmadita en el hombro. Naruto asintió sin decir palabra y se adelantó para abrir la puerta. Antes de que pudiera tocar la manija, la puerta se abrió de repente y alguien saltó a sus brazos. Era Mirko. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, toda su vida con Rumi durante los últimos 2 años pasó por su mente. Ya sea en su vida anterior o actual, nunca había amado a otra chica tanto como a ella. Él iba a casarse con ella. Iban a formar una familia juntos. Iban a... Ella está muerta. All for One e Izuku dejaron de pelear y se distanciaron el uno del otro mientras una sensación de peligro como nunca antes los invadió a ambos. Un rugido que no podría haber venido de un humano estalló en el pecho de Naruto, y su cuerpo se deformó como el de una abominación, casi como un gnomo, mientras aumentaba de tamaño explosivamente. Izuku se quedó estupefacto cuando All for One y su doble fueron repentinamente cubiertos por un lodo negro. All for One iba a huir, teletransportándose con su Warp Kirk. Pero el Warp Kirk de Afo fue cancelado cuando una enorme cola carmesí, mucho más gruesa y larga que un camión de 16 ruedas, se estrelló contra él y su clon. El clon explotó en un charco de barro tras el impacto, y el original salió volando con tanta fuerza que su cuerpo dejó estallidos sónicos a su paso. Izuku sintió que sus rodillas se debilitaban cuando una enorme criatura se acercó a él. Ya no se parecía en nada a un ser humano. De un rojo carmesí y lo suficientemente alta como para rivalizar con un rascacielos, la criatura se parecía al legendario zorro de 9 colas de los mitos. El enorme zorro pareció olfatearlo por un momento antes de decir con voz muy profunda: llama al padre de Naruto. La niña aún puede ser salvada. Diciendo esto, el zorro gigante dio un gran salto hacia el océano, en la dirección en la que había hecho volar a Afo. A pesar de la combinación definitiva de dones que Afo había usado para convertir su cuerpo en el de un monstruo, el golpe de cola de Kyuubi había pulverizado una pierna y 2 de sus 4 brazos y también había aplastado la mitad de sus órganos internos. All for One apenas había logrado nadar desde las profundidades del océano y estaba en proceso de regenerar su cuerpo cuando el enorme cuerpo de Kyuubi aterrizó sobre el agua con un gran chapoteo, levantando enormes olas. «¡Aléjate, bestia!», gritó All for One, apuntando una de las 2 manos que aún trabajaban desde el lado izquierdo de su cuerpo hacia el zorro. Una esfera de luz se formó alrededor de su mano. La acumulación de energía era tan intensa que el espacio a su alrededor parecía distorsionado. Era uno de los quirks más poderosos de Afo, el mismo Kirk que había usado para derrotar a Gigantomachia en el pasado con un solo golpe. Era tan poderoso que incluso el propio cuerpo de Afo, que estaba fortalecido por docenas de quirks que mejoraban el cuerpo, no podía soportar su retroceso. Iba a sacrificar un brazo para lanzar ese ataque. Pero no tenía otra opción.
Su intuición le decía que cualquier cosa menos que eso no dejaría ni un rasguño en el monstruo titánico que tenía frente a él. Carga pesada. Rayo impuro. El brazo de All for One fue destrozado cuando un rayo de energía más grueso que su propio cuerpo explotó, atrapando al enorme zorro de lleno. Mientras el mundo se volvía blanco, cegando a QB y a los drones que filmaban su batalla desde la distancia, All for One dejó escapar una risa de dolor. La luz cegadora que salió de la explosión del rayo de energía no lo afectó porque no tenía ojos. Por lo tanto, podía ver el resultado de su ataque perfectamente con sus otras peculiaridades sensoriales. Había llegado al punto de sacrificar un brazo para matar a la bestia, pero no había sido suficiente. El ataque más poderoso de All for One solo dejó algunas manchas de piel quemada. QB quedó prácticamente ileso. Hice todo lo que pude. Tú ganas, monstruo, dijo All for One con voz derrotada. QB no se dignó responderle verbalmente. Dos filas de dientes aterradores, más largos que la altura de los humanos, quedaron al descubierto cuando abrió la boca y hundió sus colmillos en el cuerpo de All for One. Sin embargo, en el último momento, a pesar de sentir su cuerpo siendo destrozado por las mandíbulas del enorme zorro, la apariencia de derrota de All for One se desvaneció cuando puso su única mano restante sobre los colmillos de QB y gritó: «Decadencia». All for One estalló en risas cuando los dientes frontales de QB se pudrieron por su toque, y esto comenzó a extenderse al resto de su cuerpo también, pero su risa murió en su garganta cuando se dio cuenta de que la descomposición de repente dejó de extenderse más. Fue solo cuando dos cadenas doradas con puntas de lanza atravesaron lo que quedaba de su cuerpo ya mutilado que Olof Fire entendió por qué. El zorro gigante seguía siendo Naruto y las cadenas doradas eran sus cadenas de sellado adamantinas, las que habían detenido su telequinesis, y ahora también su decadencia. Eran el Kirk anti-Kirk de Uzumaki Naruto. No. Gritó All for One mientras se ahogaba con su sangre. Intentó activar sus numerosos dones, todos ellos, pero ninguno respondía a su llamado. Soy All for One. Soy el señor del crimen. Había vivido durante siglos. Sus planes habían llevado a la muerte de All Might, y también había derrotado al gobierno de Japón. Había tomado el control de un país sin ayuda de nadie. No puedo morir aquí. Había estado a solo unos segundos de obtener One for All nuevamente. Con One for All, se habría convertido en el hombre más poderoso del mundo. El mundo entero era suyo para conquistarlo. Era suyo para tomarlo. Ahora no. Después de todos estos años no. Sin embargo, suspendido por las cadenas de sellado adamantinas que lo habían empalado en el pecho, All for One no pudo hacer nada más que rugir con rabia e impotencia y desesperación. QB no se lo comió. Sostuvo a Azo por las cadenas frente a sus ojos, observando sin pestañear cómo la vida se escapaba de su cuerpo. Finalmente, el autoproclamado símbolo del mal, el señor demonio, exhaló su último suspiro. All for One estaba muerto. Capítulo 51, Epílogo. Han pasado varios días desde la fatídica batalla en Tokio entre la resistencia de los prohéroes y el señor del crimen, All for One. El comienzo de la batalla transcurrió sin problemas y parecía que los prohéroes iban a conseguir una victoria aplastante y unilateral contra All for One. Pero eso duró solo hasta que la bala de Lady Nagant mató a Eraserhead. Sin el Kirk Erasure de Aizawa, el resto de héroes profesionales ya no tenían ninguna posibilidad. Como dice el dicho, cuando las ballenas pelean, se le rompe la espalda a un camarón. Sabiendo que solo morirían de una manera insignificante si quedaban atrapados entre su pelea con Izuku y Azo, Naruto le pidió a su padre que teletransportara a los otros héroes a un lugar seguro. Hasta ese momento, el mundo entero no había sido consciente de lo que estaba sucediendo en Tokio. Pero una vez que Eraserhead fue asesinado y All for One sacó a relucir la arma pesada, los diversos medios de comunicación tomaron nota inmediatamente de las enormes explosiones y enviaron sus drones para filmar el incidente a distancia. La batalla que siguió fue inolvidable. El corazón y la determinación de Izuku, el ilimitado arsenal de dones de All for One y su inconmensurable fuerza, y la inhumana capacidad de combate de Uzumaki Naruto se exhibieron en la pelea. Sin embargo, los millones de personas que estaban viendo la transmisión en vivo se olvidaron de todo eso cuando Uzumaki Naruto perdió el control de su don. Kyuubi no Kitsune. Era un mito muy conocido no solo en Asia, sino también en Europa y Norteamérica. Pero nadie lo había creído nunca. Después de todo, era solo eso, un mito. Por desgracia, cuando el titánico zorro de pelaje carmesí y 9 colas apareció en los jardines en ruinas del Palacio Imperial, solo quedó conmoción, terror y asombro.
Era una bestia como nadie había visto antes, como algo fuera de este mundo. Ni siquiera las criaturas terrestres más grandes de la era mesozoica se acercaban en tamaño. El zorro de 9 colas era simplemente gigantesco. Sus orejas de zorro se movieron cuando el ruido producido por una gran multitud de personas lo despertó. ¿Dónde estoy? Al abrir los ojos y observar su entorno, Naruto se dio cuenta de que estaba en casa, dentro de su habitación. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué está pasando? Un dolor de cabeza sordo palpitaba en lo más profundo de su cráneo. Por un momento no pudo recordar sus recuerdos más recientes. Sus huesos crujieron en protesta cuando se levantó de la cama y se acercó a la ventana. En el camino, sus ojos se posaron en el espejo de cuerpo entero que había en la puerta de su armario. Se quedó paralizado, sobresaltado. Parecía estar bien. No había heridas visibles, moretones ni vendajes alrededor de su cuerpo. Lo que lo sorprendió fue la cantidad de colas en su espalda. Hizo una doble mirada. Recogiendo sus colas de zorro dorado, comenzó a contarlas una por una. 7, 8, 9. ¿Cuándo obtuve 9 colas? ¿Mi don se despertó de nuevo? ¿Qué diablos pasó? Dejando de lado por el momento el asunto de su cola, se acercó a la ventana y echó un vistazo a través de las anteojeras hacia el exterior. Era la casa de su familia, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el tranquilo y elegante suburbio se había transformado en un caos total, ya que las calles y callejones que rodeaban su casa estaban acordonados, con docenas de patrullas policiales y equipos SWAT rodeándola y mucha más gente apiñada a su alrededor. No, la policía no nos está rodeando. Nos está protegiendo, pensó cuando se dio cuenta de que todos los agentes de la ley que estaban en el lugar estaban de espaldas a su casa y de cara a la multitud. Pero esa gente tampoco parece interesada en nuestra sangre. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Para qué están aquí? Cuanto más intentaba recordar, más se le hacía el dolor de cabeza. Llegó a tal punto que se mareó y cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con las manos en señal de agonía. Cuando el dolor pareció aumentar más allá de lo que era capaz de soportar, fue como si una presa se rompiera y todos sus recuerdos regresaran a él, golpeándolo como un torrente. El plan del director Nezu y el equipo de prohéroes. Las últimas semanas realizando trabajo de héroe no remunerado en Japón. L y Zuko atacan a Denerat y matan a Redestro. Atrayendo a All for One y a todos los héroes profesionales que lo acorralan. El asesinato de Aizawa. Su padre teletransportó a todos lejos. L y Zuko luchan contra Afo. Mirko. ¡No! Exclamó. Ahora recordaba y se daba cuenta de por qué no podía recordar sus recuerdos de inmediato. Era como si su cerebro inconscientemente estuviera tratando de protegerse haciéndole olvidar que ella había muerto. Mirko estaba muerto, asesinado a manos de All for One. Usagiyama Rumi. Su mentor, su modelo a seguir, su mejor amigo y su amante. Pensó que estarían juntos para siempre. Ya fuera en su vida pasada o actual, nunca había amado a ninguna otra chica como amaba a Rumi. No era propio de él perderse en la desesperación y el dolor, pero en ese momento, no pudo detener las lágrimas que llenaron sus ojos. Sus orejas de zorro volvieron a temblar cuando su sensible oído captó el sonido de un pomo de puerta al girar. Al mirar hacia atrás para ver quién había abierto la puerta, Naruto se quedó mudo de sorpresa, estupefacto. Por un segundo, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Miró el rostro del recién llegado sin decir palabra, incapaz de emitir ningún sonido. Su rostro redondo y suave, sus ojos rojos, llenos de lágrimas no derramadas, su largo cabello plateado, su amplia sonrisa y sus dientes blancos perlados, su piel oscura y sus largas orejas de conejo, no era otro que Rumi. Se levantó una ráfaga de viento y, con ella, Naruto se encontró levantado y envuelto en un abrazo que le rompió la espalda. Sus brazos la envolvieron alrededor de la espalda con la misma fuerza. Rumi. Mientras Naruto sentía las lágrimas de Mirko mojando su nuca, la escuchó reír mientras decía: Sí, Naruto. Soy yo. Él también enterró su rostro en su cabello, incapaz de decirle una palabra más. La abrazó con todas sus fuerzas. Incluso 5 minutos después, no la soltaba, se aferraba a ella como si fuera su salvavidas. Finalmente, rompieron el abrazo, solo parcialmente, para poder mirarse a los ojos. Naruto se inclinó ante su toque cuando ella ahuecó su mejilla con su mano. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y sus rostros todavía estaban húmedos por las lágrimas, pero estaban sonriendo. Normalmente, ni Naruto ni Mirko eran del tipo que expresaban sus emociones de esa manera. Pero, en ese momento, no intentaron mostrarse fuertes.
Finalmente recuperando algo de calma y compostura, Naruto se dio cuenta de Kushina y Minato, sus padres, quienes lo observaban a él y a Mirko desde la puerta. Su reencuentro también los había conmovido hasta las lágrimas. Entonces él también la vio, la misma persona responsable de ese milagro, a quien tendría que agradecer durante el resto de su vida por haberle devuelto a Rumi. Soltando a Mirko, Naruto caminó hacia Eri y se arrodilló frente a ella, tomándola en sus brazos. Eri-chan, gracias. Muchas gracias. Gracias. No podía expresar con palabras lo agradecido que estaba. Todo lo que podía hacer era dejarla sin aliento con su abrazo y repetir esas palabras una y otra vez. No llores, Oni-chan. Me acogiste cuando nadie me quería. Me diste padres y un hogar. Me salvaste antes. Ahora era mi turno de salvarte a ti. Fue como si sus palabras hubieran sido algún tipo de señal porque Kushina, Minato y Mirko corrieron hacia ellos y se unieron en un gran abrazo grupal. Había sido un momento difícil para la familia Uzumaki. Minato casi había perdido la vida y Mirko definitivamente había muerto. Sin embargo, ahora estaban todos a salvo. Estaban juntos. Estaban vivos. Un rato después, finalmente logrando controlar sus emociones, Naruto fue al baño a limpiarse. Se echó agua fría en la cara media docena de veces antes de darse cuenta finalmente de que no estaba solo en el baño. «Yark», gritó, mientras el pelo de sus 9 colas se erizaba como agujas. Esto se debe a que, a su derecha, en la bañera, un pequeño zorro de pelaje carmesí flotaba perezosamente en el agua entre burbujas, con sus 9 colas esponjosas extendidas como un pavo real sobre la superficie del agua. «Cállate, ¿quieres?», dijo Kyuubi molesto, sin molestarse siquiera en abrir los ojos para mirar a Naruto. «¿Pero, qué? ¿Cómo?», dijo Naruto con incredulidad. «Ahora no, Naruto. Calla. Déjame en paz. Hablaremos más tarde. Sin preocupaciones. Hidratado. Feliz. En su carril. Concentrado. Floreciente». Mientras flotaba perezosamente entre burbujas, Kurama era como la encarnación viviente de ese meme. Al ver al pequeño cachorro de zorro relajándose en la bañera, Naruto no sabía si reír o llorar. Se llevaba una sorpresa tras otra. Por fin, unas horas después, Naruto se puso al día con los acontecimientos que habían ocurrido después de la batalla. Había estado inconsciente durante 2 días, pero mientras dormía profundamente, el mundo se sumió en el caos por la muerte de All For One y la aparición de Kyuubi. Sus padres no desconocían al Kyuubi, ya que Naruto les había revelado su existencia antes, pero nunca habían esperado que el zorro se convirtiera en una persona independiente. Y definitivamente nunca habían esperado que se convirtiera en un gigante que empequeñeciera incluso a criaturas como Moon Lady y Gigantomachia. Si eso no fuera suficiente para sorprenderlos, Kyuubi los sorprendió una vez más al demostrar que era capaz de alterar su tamaño a voluntad y volverse más pequeño también. ¿Te hizo algún daño?, preguntó a sus padres. Cuando todo estuvo dicho y hecho, al final, Minato y Kushina habían sido los carceleros del Kyuubi en sus vidas pasadas. «Te preocupas demasiado», se rió Eri. «Aparte de robarle las latas de Coca-Cola a papá y exigirnos que le acariciáramos y le cepilláramos la cola, Kurama no hizo nada más que dormir y comer. Si no lo supiera, pensaría que es un gato», dijo Minato también, riendo. El alivio de Naruto era palpable. Era como si le hubieran quitado un peso de encima. «Por cierto, ¿qué pasa con toda esa multitud alrededor de nuestra casa?» «Están aquí por ti y por Kurama», respondió Mirko. Kurama, en particular, sacudió al mundo. Nuestra lucha contra All For One fue televisada desde el momento en que Aizawa fue asesinado. Todos vieron a Kurama volverse tan grande como un rascacielos, y también lo escucharon hablar con Izuku. Es diferente a todo lo que nadie haya visto antes, y básicamente lo diste a luz completamente sola. Es una nueva persona, alguien que cobró vida gracias a tu don. No solo la gente común quiere saber más. La gente del gobierno, los investigadores y los científicos de todo el país también quieren conocerlo. La única razón por la que no lo han hecho hasta ahora es porque Kurama dijo que no hablaría con nadie sin ti. ¿Deberíamos huir?, preguntó Naruto. Minato se alborotó el cabello, riendo. Claro, podemos escapar, pero ¿y luego qué? ¿A dónde escaparíamos? ¿Y cuánto tiempo lograríamos permanecer ocultos cuando tú tienes 9 colas, Rumi-chan tiene orejas de conejo y Kurama-san es un zorro parlante? Además, no tenemos ninguna razón para escapar. No hemos hecho nada malo. Es todo lo contrario. Tú, Rumi-chan y Kurama-san son héroes.
No minimices el papel que desempeñaste tú también, querido, dijo Kusina, dándole un beso en la mejilla a su marido y haciéndolo sonreír. Mientras estaba sentada en el sofá junto a él, Mirko apoyó la cabeza en el hombro de Naruto y su mano se extendió hacia la de él, entrelazándose sus dedos automáticamente. Kusina y Minato sonrieron involuntariamente ante la muestra de afecto no verbal de los dos tortolitos. En ese momento, Kurama entró en la sala de estar con sus 9 colas peludas envueltas en 9 toallas y otra toalla alrededor de su cintura, como un humano. Su apariencia era tan divertida que Naruto estalló en risas al verlo. Pero el zorro no le hizo caso y saltó al regazo de la pequeña Eri, que se desmayó al recibir el honor de tenerlo en su regazo. El pequeño zorro era simplemente adorable. Por cierto, ¿dónde está Kuro?, preguntó Naruto, dándose cuenta de repente de que su perro pastor alemán no estaba a la vista. Le pedimos a los Rusell que lo cuidaran durante unos días. La aparición de Kurama casi le provoca un infarto. El pobre perro está demasiado asustado para estar en la misma casa que él. Kyuubi dejó escapar un bufido pero no dijo nada, sintiéndose demasiado cómodo en el regazo de la chica mientras ella lo rascaba suavemente detrás de las orejas. La aparición de Kyuubi resultó ser un acontecimiento mucho más importante de lo que Naruto había esperado. 2 semanas después de la guerra contra All for One en Japón, Naruto y Kurama habían pasado por docenas de pruebas médicas y exámenes psicológicos mientras los médicos y científicos intentaban comprender cómo era posible que Naruto diera a luz a un ser completamente nuevo e independiente a través de su don. Además, esa no fue ni siquiera la parte más difícil. Para gran disgusto del zorro, el gobierno de los Estados Unidos lo obligó a registrarse como ciudadano de Japón y convertirse en parte de la sociedad humana. Eso significaba que tenía que pasar por la educación obligatoria como todos los niños y, lo peor de todo, tenía que obtener un certificado de nacimiento. Oye, hijo, dame esa bolsa de patatas fritas, se escuchó la voz de Naruto. Estaba acostado en la cama junto con Rumii viendo una película. Que te jodan, Naruto, le gritó Kyuubi, con un gruñido lleno de fastidio. Naruto se rió disimuladamente con regocijo. Nunca iba a dejar que el zorro lo olvidara. Siempre se reiría del hecho de que el certificado de nacimiento de Kyuubi luciera así. Lugar de nacimiento: Tokio, Japón. Nacionalidad: japonesa. Nombre: Uzumaki Kurama. Sexo: masculino. Nombre del padre: Uzumaki Naruto. Kyuubi alargó una de sus colas para golpear a Naruto con ella, pero una cadena dorada surgió y la detuvo. ¿Cómo te atreves a levantar la mano contra tu padre?, le gritó Naruto con fingida indignación. No me hagas hacerlo, Naruto. Pelearé contigo. Te daré una paliza. Gruñó Kyuubi y la cama crujió bajo su peso mientras su tamaño comenzaba a aumentar rápidamente. Sin embargo, cuando 3 cadenas doradas se envolvieron alrededor de su cuerpo, el tamaño de Kurama volvió a ser el de un pequeño cachorro. Las cadenas de sellado de adamantina funcionaron en él en la vida actual al igual que lo hicieron en la vida anterior también. Pero mientras Kyuubi estaba furioso, Eri acudió a su rescate. Mamá. Nii-san está acosando a Kurama-san otra vez, gritó. Mamá. Con su sensible oído, Naruto y Mirko escucharon la sufrida visión que Kusina dejó escapar abajo. Un destello amarillo iluminó la penumbra del dormitorio mientras Minato se teletransportaba a su habitación. Dios mío. ¿Cuándo dejarás de burlarte de él?, dijo Minato con las manos en la cintura. Mientras Naruto recuperaba sus cadenas, Eri se apresuró a tomar a Kurama en sus brazos. Luego, le sacó la lengua a Naruto e hizo un sonido antes de correr de regreso a su habitación con el zorro a cuestas. Naruto se rió entre dientes por la forma en que Kurama dejaba que la niña lo llevara de un lado a otro de esa manera. Al viejo gruñón le hubiera gustado decir lo contrario, pero en el fondo era un blando. Cuando su padre desapareció con otro destello amarillo, y con Kurama y Eri desaparecidos también, Naruto se quedó solo con Rumii en la habitación. Suspiró reconfortado mientras la chica conejita se acurrucaba más cerca de él, con la mitad de su cuerpo sobre el suyo. Lentamente, pasó la mano por su cintura y caderas, Naruto sonrió y besó la parte superior de su cabeza con cariño. Rumii también le devolvió su afecto levantando la cabeza y besando su cuello. Las cosas aún no eran perfectas. Aunque All for One había sido derrotado y el director Nezu, junto con Izuku y el resto de los prohéroes sobrevivientes, regresaron a Japón, tratando de restablecer el orden, el daño causado por la propaganda del Ejército de Liberación no pudo repararse de inmediato. Las malas acciones del antiguo HPSC habían salido a la luz y se habían expuesto y demonizado los numerosos defectos del régimen anterior.
Mucha gente corriente ya no confiaba en los héroes, pero también muchos querían que la guerra civil terminara y que las cosas volvieran a ser como antes. Así pues, así es como llegó a ser la situación actual. Actualmente, Japón estaba en medio de una elección, un referéndum cuyos resultados decidirían si el sistema prohéroe y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes iban a ser restablecidos o no. A pesar del caos y el tumulto en su país natal, Naruto no se vio afectado. Ya había hecho más de lo que la mayoría de la gente hizo por Japón. Había hecho su parte. Ahora estaba en Estados Unidos con sus padres. A partir de ahora, lo único que quería era relajarse y disfrutar del tiempo con su familia. Y Mirko estaba en la misma situación. Anteriormente, había estado decidida a regresar a Japón y luchar por su país. Sin embargo, después de morir a manos de All for One, su perspectiva cambió. Ya no quería estar separada de Naruto. La vida era demasiado corta y demasiado valiosa para que pasaran tiempos separados. Cuando la chica conejita puso su pierna sobre él y se sentó a horcajadas sobre él por completo, los pensamientos sobre el malestar social y la inestabilidad política de Japón desaparecieron de la mente de Naruto. Se eliminó la cal.